profesora y compañeros presentes. El día de hoy vamos a hablar sobre América colonial en los siglos XVII y XVIII. Mi grupo está conformado por María Fernanda de los Santos, Matías Valentín y Luana Rondón. También aquí les habla Dulce Ángeles. Voy a comenzar por el subtema Virreinatos Hispanos de América. Los virreinatos hispanos de América fueron 4 y voy a hablarles sobre ellos. Virreinato de Nueva España abarcaba México, Centroamérica, partes de Estados Unidos y Antillas y Filipinas. Fue importante porque ahí se dio la colonización, que fue la ocupación de territorios, y el comercio, que fue una de las principales actividades económicas en la época colonial. También estuvo el Virreinato del Perú. Fue un centro de explotación de minerales, ya que el Perú se creía que era la tierra de oro. También la evangelización. Perú abarcaba Perú, partes de Chile, Bolivia, Ecuador y Colombia. El Virreinato del Río de la Plata tiene su capital en Buenos Aires y es la actual Argentina, Uruguay y Paraguay. También está el Virreinato de Nueva Granada, que fue estratégico para el comercio y la defensa. El Virreinato de Nueva Granada abarcaba Panamá, abarcaba Ecuador, abarcaba Venezuela también. Bueno, estos 4 virreinatos fueron muy importantes porque contribuyeron a la administración política en la época colonial y consolidaron el poder. A continuación, mi compañero Matías Valentín. Bueno, yo le voy a hablar sobre 2 virreyes. El primer virrey fue Francisco de Toledo. Él se caracterizó por ser firme, estar organizado y orientado a la centralización administrativa y el control efectivo del visto territorio del virreinato. Él implementó estos puntos claves: la organización administrativa. Implementó una estructura eficiente y centralizada, y dividió el virreinato en corregimientos y estableció sistemas de vistas y auditorías para supervisar la administración local y garantizar la recaudación de impuestos. También implementó las reformas económicas. Promovió políticas económicas que favorecieron la explotación de los recursos naturales, especialmente en la minería de plata. Mejoró la infraestructura para facilitar el comercio y aumentar los ingresos fiscales. También la justicia. Él fortaleció el sistema judicial y estableció normas claras para el cumplimiento de leyes. Él impulsó a las construcciones de cárceles. También les voy a hablar sobre José Fernando de Abascal y Sousa. Él fue nombrado virrey del Perú en 1806 y terminó su mandato en 1816. También, como Francisco de Toledo, él también hizo unos puntos claves, como por ejemplo la defensa militar. Abascal dedicó muchos esfuerzos a fortalecer la defensa militar del virreinato ante las amenazas externas por parte de los corsarios y las presiones independentistas. También el otro punto es la estabilidad interna. Intentó mantener la estabilidad interna del virreinato en un periodo de agitación política y creciente descontento. Promovió políticas que beneficiaron a los criollos leales al gobierno español y trató de contener los movimientos independentistas que ganaban fuerza. Y el último, la administración y la economía. Abascal trabajó en mejorar la administración colonial, promoviendo la eficiencia administrativa y la recaudación de impuestos. Apoyó proyectos de infraestructura como la mejora de caminos y la construcción de edificaciones públicas para impulsar el comercio y la economía local. A continuación, mi compañera Luana Rondón. Bueno, yo les voy a hablar sobre el Virreinato de Brasil. En primero vamos a hablar del contexto histórico. El contexto histórico es que durante el siglo XVIII Portugal consolidó su poder sobre Brasil y sobre toda su economía y su territorio. Al inicio fue que el Imperio Portugués lo primero fue la organización administrativa, que fue lo primero que aceptaron, que fue que la misma corona en Portugal mandó un virrey a la zona que actualmente es Brasil para poder consolidar su poder y poder dar mandatos a ciertas zonas clave como Río de Janeiro y El Salvador.
y eran estos los centros clave en donde se distribuía no solo la gran parte del alimento que quedaba ahí, sino también todos los recursos económicos. En la siguiente, en la economía de la sociedad, podemos ver que sobreexplotaron los recursos naturales, entre ellos el azúcar y la metalurgia, como el oro y la plata, los cuales le dieron mucho poder y mucha plata y mucha riqueza al virreinato brasileño. La cultura y el legado. Durante este periodo, Brasil experimentó un florecimiento cultural a nivel majestuoso, ya que este se mezcló con lo que Portugal ya tenía de su propia cultura. Y al final viene el declive y el final de esta sociedad. Después, el declive de su sociedad a finales del siglo XVIII. A finales del siglo XVIII, ya que el virreinato comenzó a perder relevancia frente a los movimientos independentistas de América Latina. Y las reformas políticas de Portugal llevaron a su declive y finalización en 1822, un año después de nosotros. Muchas gracias y ahora les voy a pasar con mi compañera María Fernanda de los Santos. La religión del libertad del Perú durante los siglos XVII y XVIII fue un componente central y muy presente en la vida social, cotidiana y política. Aquí les ofrezco una visión de cómo se desarrolló y cómo influenció en diversos tipos de la vida en la época del virreinato. Contexto histórico. El virreinato del Perú comenzó con la colonización de España, que no solo buscaba expandir el territorio y la economía, sino también buscaba la conversión de los pueblos indígenas del cristianismo, convirtiendo a la institución católica como influencia la Iglesia Católica, la evangelización. La conversión de los pueblos indígenas fue uno de los principales objetivos al llegar a España. Y por órdenes religiosas como los franciscanos, dominicos y jesuitas fueron una influencia muy importante. Las instituciones eclesiásticas. La Iglesia estableció diócesis y parroquias, y el clero fue muy influyente en la vida de los colones y los indígenas. Los arzobispos y obispos llevaban bastante lo que es la administración virreinal. El secretismo religioso, la función de creencias. Como su mismo nombre lo dice, fue una función de las creencias tanto católicas como de los indígenas. Hace una manifestación religiosa natural, como por ejemplo tenemos en México la Virgen de Guadalupe y acá el Señor de los Milagros en Perú, que lo celebramos cada mes de octubre. Los rituales y fiestas. Muchas festividades religiosas católicas se entrelazaron con las festividades indígenas, haciéndolo una unión y que hasta ahora pues permanece. La educación y cultura. La educación. La religión católica hizo las primeras escuelas y universidades, como la prestigiosa y famosa Universidad San Marcos y la Universidad de México. La Iglesia se encargaba mayormente de la educación. El arte y la arquitectura. El arte religioso floreció en este periodo, ya que se construyeron iglesias, catedrales, y podemos verlos y observarlos en las catedrales. Por ejemplo, en las partes del techo, en las paredes, se muestran pinturas de varios pintores y su arquitectura, que también es muy famosa y repetitiva. El control social y político. La Inquisición. La Inquisición operó en el Virreinato del Perú para mantener la ortodoxia católica y perseguir a los que se decían que eran herejes. Y eso se sintió en la vida social y religiosa. La influencia política. La Iglesia colaboró estrechamente con la administración virreinal, y los líderes religiosos tenían a menudo influencia en las decisiones políticas. El impacto social indígena. La transformación de la cultura. La introducción del cristianismo hizo muchos cambios en la cultura, creencias indígenas, cambiando sus formas de creer y todo eso. Los servicios educativos y sociales. La Iglesia le daba provisiones de educación y bienes a los indígenas con la intención de que ellos se conviertan a cristianos. Las monjas limeñas.
Las monjas virreinales tuvieron un papel fundamental en el virreinato, en la vida social, política y cotidiana. Sus conventos no solo eran un centro de espiritual y disciplina, sino también eran un centro de educación, producción económica y poder social. En resumen, la religión en el virreinato fue muy fundamental en la configuración del virreinato del Perú. Gracias. Bravo.